como una forma de exclusión, que nos va a hablar de esto su compañero Cristian. Cristian ha desarrollado el tema de manera mucho más amplia, pero probablemente no vamos a tener ahora el espacio para ver antecedentes históricos, o de alguna manera quizás muy corto. Luego tenemos los motivos de la indignidad, ya los que están señalados en el 1009, que Selma los ha resumido puntualmente, todo el artículo 1009, ahí están las causales de la indignidad. La indignidad necesita una declaración que se divide en dos vértices que nos va a explicar Rodrigo. Y tenemos la rehabilitación del indigno como una forma excepcional de reponer al indigno nuevamente a la sucesión hereditaria. Y finalmente vamos a terminar con un esquema de Ana Belén. Su compañera tiene la particularidad de que en los esquemas ella adopta muy bien los términos más esenciales y además los acompaña muy bien con un gráfico. Eso vamos a observar a través del diagrama que ella ha realizado y con eso concluimos nuestra clase. Necesitamos estar atentos acá adelante, prestar atención, y si lo hacemos rápidamente nos vamos y nos despedimos hasta mayo. ¿Ya? Entonces avanzaremos, por favor. Álvaro. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a esperar que echemos. Bueno, vamos a ir desarrollando lo que es la introducción del tema incapacidad para suceder. En el derecho sucesorio boliviano, como parte integral del derecho civil, establece una serie de normas que regulan la transmisión del patrimonio de una persona tras su fallecimiento. Entre estos principios fundamentales que rigen esta materia se encuentran las disposiciones relativas de quiénes pueden suceder y quiénes no pueden ser llamados a suceder, en este caso al causante, ¿no? En este contexto es donde la figura de incapacidad toma bastante relevancia, en tanto constituye una limitación legal que impide a ciertas personas adquirir derechos hereditarios. La incapacidad para suceder no obedece la voluntad del causante ni a la existencia de conflictos personales. Ahora nos vamos a ir un poquito a definir lo que es el término. En el Código Civil sigue una tradición romanista. Establece la incapacidad como una institución, objetivo y legal, sin necesidad de declaración judicial, lo que nos permite que su aplicación sea inmediata y directa. Vamos a citar a un autor que es Luis Picasso, que nos dice: las incapacidades no castigan conductas, sino previenen situaciones que pueden comprometer la libertad del testador o la equidad de la sucesión. Si queremos tener una definición bien clara de lo que es la incapacidad, podría ser de esta manera. La incapacidad para suceder es una restricción establecida por la ley que impide a determinadas personas adquirir derechos hereditarios. Gracias. Bien, vamos a pasar con su compañero Edgar. Buenas noches, doctora. Buenos compañeros. Voy a explicar sobre las causas de la incapacidad. Los que no se encuentran concebidos a la muerte del causante debido a que no cuenten con personalidad jurídica real. ¿Qué es concebido? Concebido es el feto que está en el vientre de una mujer. Es concebido, ¿no? Para poder entender lo que nos quiere decir, yo voy a ser el causante, ¿no? Que se ha muerto, que se va a morir. Esta es mi esposa. Yo al día siguiente me muero, pero mi esposa no está embarazada. No hay un concebido.
¿entiende? No hay un concebido. Ahora otro ejemplo. Yo soy el causante, mi esposa queda embarazada, yo al día siguiente muero. Mi hijo, ¿qué va a hacer? Ya tiene un derecho, a partir de ese momento ya tiene derecho. La 1008, ¿qué nos dice? Permite que sean instituidos herederos siempre y cuando sean hijos de una persona que vive al morir al testador, por lo que deben ser concebidos y nacer con vida, siempre y cuando el hijo nazca vivo. Si nace muerto ya pierde totalmente su derecho. Eso nos quiere decir. Los concebidos nacidos muertos, ya que al nacer muertos son considerados inexistentes por no haber consolidado su personalidad. Conmigo, ¿no? Que tiene que nacer sí o sí mi hijo vivo. Si muere pierde totalmente su derecho, ¿no? Los excluidos por causas de indignidad, puede ser por, como el artículo 1009 nos dice, ¿no? Por tentativa de asesinato, delitos graves, ahí pierde la incapacidad de poder heredar, ¿no? El derecho de poder heredar. Luego vienen los excluidos por causas de indignidad, he dicho eso. Los desheredados son excluidos por voluntad del causante según las causales establecidas por ley. Es lo mismo que la indignidad, ya sea por tentativa de asesinato, etcétera, delitos graves, contra el causante, pierde totalmente el derecho de heredar. Pero aquí hay dos diferencias entre el indigno y el desheredado. El indigno se hace por una sentencia judicial, mientras que el desheredado hace por la voluntad del causante, en un testamento. Luego viene respecto a las personas jurídicas, sabemos cómo son las empresas, las cooperativas, las universidades, etcétera, ¿no? Las corporaciones, entidades o instituciones no permitidas por ley, las que no están legalmente establecidas, que son empresas ilícitas, no pueden heredarse, ¿no? Las corporaciones, entidades o instituciones que no cuenten con personalidad jurídica, el artículo 54 del Código Civil establece eso. Perfecto. Vamos a hacer un resumen en base a lo que nos ha dicho su compañero, indicando puntualmente que acá, de manera general, esto es como una entrada antes de ingresar a la indignidad, porque la indignidad es una causa de exclusión de la sucesión hereditaria, forma parte de la incapacidad, pero no lo es todo. Entonces, el concebido que no nace con vida es incapaz. La persona jurídica que no cumple con la ley, quiero decir con los requisitos para su constitución. Toda persona jurídica, como un acta de nacimiento, tiene una personería jurídica que la reconoce como tal. Si una persona jurídica no tiene ese elemento, entonces no cumple con la ley, es un incapaz. Está la indignidad, que eso es lo que vamos a ver con Selma en este momento, y también la desheredación. En un trabajo he leído, alguno de ustedes ha hecho una tabla muy bien definida para separar lo que es la indignidad de lo que es la desheredación. Esa tabla la vamos a utilizar cuando lleguemos a ver la desheredación, pero lo importante acá, lo primero que tienen que entender, que estas dos son causales de incapacidad para quedar fuera de la sucesión hereditaria. Una por disposición de la ley y la otra por disposición del testador. Esas son las diferencias. Claro que ya cuando revisemos a profundidad vamos a ver que esta también necesita una declaración judicial, pero primero debe partir de la voluntad del testador. Ahora sí, empezamos con Cristian primero. ¿Alguien se hace?
centrarnos en la parte de la indignidad como forma de exclusión. Bueno, en realidad yo lo había visto con 2 puntos, que es con este, ¿no? Pero no lo veo. Solamente voy a ver el punto de la... de lo que viene a ser... esta. Yo voy a ver, vamos a analizar un poquito lo que es la indignidad como forma de exclusión. He hecho un pequeño esquema para que podamos un poco entender de forma resumida lo que nos explica la normativa. A ver, la indignidad como forma de exclusión. Bueno, vamos a empezar. La indignidad como forma de exclusión nos indica lo siguiente. Vamos a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué es la indignidad sucesoria? Porque es lo que estamos estudiando actualmente. Al cual vamos a hacer las siguientes respuestas. Nos dice que es una forma de exclusión del derecho a heredar impuesta como pena civil. También se aplica a quienes han cometido faltas graves contra el causante o en su memoria. También tiene fundamento moral y jurídico. Quien daña al causante no merece heredar sus bienes. Fundamento doctrinal. Vamos un poquito a analizar lo que dice el señor Flaniol, que dice que la indignidad nace por razones personales graves que vinculan moralmente al heredero con el causante. Esta en realidad es un resumen de lo que él nos menciona. Lo que podemos extraer, lo que nos indica que la indignidad nace de razones personales graves que vinculan moralmente al heredero o al causante. Afecta principalmente a herederos forzosos, vamos un poco más atrás, hijos, padres, cónyuge, herederos intestato, hermanos, parientes sin testamento. También se basa con la incompatibilidad moral con el vínculo hereditario. Los efectos de la indignidad. Vamos a hablar un poco de los efectos porque también es importante no saber cuáles son los efectos. Nos dice que es equivalente a una incapacidad relativa. La persona es considerada incapaz de suceder por razones morales. El indigno no hereda ni representa y es excluido del conjunto patrimonial. Puede afectar a herederos legales y voluntarios. Eso viene a ser a la parte de los testamentarios, no el asunto de los herederos voluntarios. Tipos de actos que afectan, tipos de actos que causan indignidad. Por ejemplo, acá tengo lo que son los atentados contra la vida, la voluntad o la memoria del cuius. Entre ellos tengo lo que es el homicidio o la tentativa de homicidio. También podemos hablar de una manipulación del testamento, puede ser una causa, conductas infames o ilícitas contra el testador. Por ejemplo, ¿qué podría decir acá con conductas infames? Supongamos que un hijo o una hija le acusa a su padre, cual causante, cual juicio, como antes de que sea juicio, ¿no? Lo ha acusado de abuso sexual o de violación, y resulta de que en el juicio no han determinado ese tipo de acto ilícito, o sea, no es la persona a la cual sino un B. Entonces, a razón de eso, lo que nos dice que son conductas infames, o sea, lo ha difamado a su padre y por lo tanto esta persona quedaría como indigna, pero para ello la ley nos indica que tiene que ser de manera legal, ¿no? Esto no puede declararse así nomás. Bueno. El punto siguiente lo va a tocar mi compañera. Yo ya no lo voy a tocar. Motivos de inclusión, que es el artículo 1009. Bueno, yo voy a explicar un poco sobre el artículo 1009, que son las causas de indignidad. Quiero leer primero el parágrafo 1, que dice: quien fuera condenado por haber voluntariamente dado muerte o intentado matar al cuyo, a su cónyuge, ascendiente o descendiente, o a cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos, es
simplemente la siguiente aclaración. El punto más importante está en este artículo acerca de la indignidad, porque ahí están las causales. Quiero que entiendan lo siguiente. En el artículo 1009, de todos los casos del 1 al 5, toditos hablan sobre relaciones que apuntan o contradicen a la moral. El primero dice: quien fuere condenado por haber voluntariamente dado muerte o intentado matar al de cuyos. Esto pasa generalmente con el tema de los parricidios. Si el hijo mata al padre y sabemos que el hijo es el directo sucesor de ese su padre, ese es un motivo de indignidad, ¿no? Está atacándolo directamente. Quien fue condenado por haber, dice, voluntariamente dado muerte o intentado matar al de cuyos, a su cónyuge, ascendientes o descendientes. Cuando dice a su cónyuge, tenemos que entender que es una relación en la que la cónyuge no es la madre del supuesto sucesor, puede ser su madrastra. Ascendientes o descendientes, que mate a sus abuelos, por ejemplo, o a sus nietos, o a cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos. Esta indignidad comprende también al cómplice. La idea es que queda como indigno aquella persona que está llamada a la sucesión. De nada sirve, por ejemplo, si la persona A tiene a su hijo A y B, acá está A, y tiene a sus hijos B y C. La relación de la indignidad es esta relación que existe de consanguinidad. Uno de estos tiene que cometer o viceversa el delito contra el otro cuando está llamado directamente a la sucesión. No puede ser en este caso, por ejemplo, que acá la muerte la haya dado el hermano. Acá va a ser un asesinato, pero el hermano no es su heredero directo. ¿Por qué? Porque tiene herederos forzosos. Entonces, acá no habría una causal de indignidad en este caso. Hay un asesinato, efectivamente, provocado por el hermano, pero no una causal como tal de indignidad. Eso es lo que quiero que entiendan. La causal de indignidad tiene que darse por esa relación directa que existe entre el causante y el sucesor. Si yo no soy un sucesor directo, no puedo ser declarado indigno, porque ni siquiera estaba en la lista para entrar dentro de la sucesión. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiero que entiendan. A la vez, el inciso 2 y el 3 nos habla igual de situaciones que van en contra de la moral, porque, por ejemplo, dice: el sucesor mayor de edad que, habiendo conocido la muerte violenta del de cuyos, no hubiera denunciado el hecho a la justicia. Lo han matado a mi padre, yo conozco este hecho, probablemente no sé el autor material, pero sí el intelectual. He contratado un sicario para que mate a mi padre, sé esta situación y no le he denunciado. Ese es otro motivo de indignidad. Y dice: quien había acusado al de cuyos o a su cónyuge, ascendientes o descendientes, o uno cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos, de un delito grave que podía costarles la vida o la libertad. Es decir, que yo, por ejemplo, acuse a mi padre de que él sí ha cometido un asesinato con otra persona, sabiendo que eso es falso, que es un testimonio falso que yo estoy emitiendo contra mi padre. En estas situaciones estamos hablando de indignidad. Al margen de estas que son delitos directos, penados y calificados en la ley, también vienen del inciso 4 y el 5. El 4 se refiere al hecho de que el padre abandone a su hijo menor de edad o lo prostituya. Más de una oportunidad hemos visto noticias, y esto abunda en los periódicos, redes sociales, de madres que han sido denunciadas por prostituir a sus hijas menores de edad. Primero, el primer efecto es que esa madre va a perder la guarda de esa hija, la defensoría y las autoridades van a intervenir, van a pasar la guarda en favor de algún pariente cercano, pero paralelamente, si esa muchacha luego llega a la mayoría de edad, ella puede pedir la indignidad de su madre.
sería su heredera forzosa la madre, en algún punto o en algún momento, pero puede tramitar la indignidad o ampararse en este artículo por ese delito que ha sido denunciado en su oportunidad cuando ella era una menor de edad. Finalmente, el punto 5 hace referencia a la sucesión testamentaria. Igual, el hijo que ha violentado al padre, conocemos formas de violencia, hay violencia física y violencia moral. Si yo amenazo a mi padre con algo, lo extorsiono con un hecho, como por ejemplo que me he enterado que tenía una relación extramatrimonial y yo utilizo eso para amenazarlo y que haga un testamento en el que solo me beneficia a mí y ese hecho luego es descubierto, esa es otra causal de indignidad. Entonces, están dados los presupuestos en este artículo 1008. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? ¿Cómo se declara esa indignidad? Nos va a explicar Rodrigo. Buenas noches, compañeros, doctora. En este caso hay dos maneras en las cuales se declara la indignidad. La primera es la de puro derecho, y la segunda, que es una declaración judicial. Ahora, estas son las dos formas. En cuanto a la primera, nos habla el artículo 1010, que hace referencia al numeral 1 del artículo anterior, que es el 1009, que este nos habla que el heredero ha llegado a matar o ha sido cómplice del asesinato de su padre, ¿no? O de su cónyuge o de algún familiar muy cercano. Entonces, de esta manera, al realizar ese acto, él va a entrar en un proceso penal. Dentro de este proceso penal va a existir lo que es una sentencia ejecutoriada. Esta sentencia ejecutoriada hace que automáticamente, de forma inmediata, no pueda suceder, ya no tiene el derecho de suceder. No se necesita un proceso previo, ir a otras instancias, no, o sea, automáticamente con la sentencia ejecutoriada es nulo su derecho de suceder. Ahora, en cuanto a la declaración judicial de indignidad, esto se realiza a través de una acción. Nos explica el artículo 1011 sobre la acción de impugnación. Esta acción de impugnación la puede realizar aquella persona que esté interesada en beneficiarse de la herencia. Por ejemplo, los coherederos, puede ser el hermano, ¿no? Ahora, este hermano tiene que tener conocimiento de que la persona que esté interesado de declararla como tal indigna haya incumplido los otros 4 casos que presenta el artículo 1009, excluyendo el numeral 1. Por ejemplo, la parte de la manipulación del testamento, ¿no? Como había mencionado la doctora, si yo como coheredero tengo conocimiento de que mi hermano ha manipulado de forma violenta para que mi padre el testamento lo modifique, ¿no? Entonces yo realizo esa acción ante un juez en el área civil, el cual lo va a declarar indigno mediante pruebas, evidentemente. Ahora, para realizar esta acción ante el juez se tiene un plazo máximo de 2 años. Después de este plazo no se puede realizar la acción. Gracias. Recapitulando un poco lo que ha dicho Rodrigo, tenemos 2 situaciones. De hecho, el artículo 1010, si ustedes revisan el 1010, dice: la indignidad prevista en el caso 1 del artículo anterior surte sus efectos de pleno derecho y no necesita la acción previa de impugnación dispuesta por el artículo que sigue. ¿Qué quiere decir? Quien ha dado muerte a su padre o a su madre, y ese ha sido un hecho público, un hecho evidente, inmediatamente sancionado por la ley, ahí no se necesita por el resto de los coherederos tramitar una acción como esta que tenemos de impugnación. No hay que hacerlo, porque el artículo 1010 nos dice: se produce la indignación.
ser categórica e inminente. En cambio, en el resto de los casos se requiere de una acción y esta acción se llama la de impugnación. Y obviamente a quien le corresponde son a los coherederos que quieren apartar de la sucesión hereditaria a esta persona que ha actuado de una manera censurable e irregular además, ¿no? Bien, ahora tenemos la rehabilitación del indigno. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablarles sobre la rehabilitación de la indignidad, la cual primero es importante entender de qué es la rehabilitación. La rehabilitación es un proceso de restaurar o de volver a alguien o a algo a un estado anterior. Es como volver a habilitarlo. Sabemos que una persona indigna es aquel que pierde el derecho de heredar, pero en este caso la ley permite que la persona que ha fallecido, es decir, de cuyos, lo perdone y le permita heredar de todas formas. A eso se llama rehabilitación de la indignidad, la cual hay dos formas del perdón. Una es el perdón directo, también llamado expreso, otra el perdón implícito o también tácito. De forma breve podemos decir que el perdón directo es aquella que, por ejemplo, si el padre sabe que ha incurrido su hijo por una de las, ha incurrido algo de las causales de indignidad, conociendo este suceso, este va a escribir de forma escrita, en un documento oficial o en su testamento mismo, estipulando lo siguiente, por ejemplo, ¿no? De que a pesar de que hizo esto mi hijo, yo lo perdono y quiero que herede. De esa forma es un perdón directo, ¿no? Porque los está indicando y esto tiene que ser claro y preciso y escrito. Sin embargo, el perdón implícito, también tácito, es aquella que el padre, conociendo sobre esa indignidad, de igual forma va a incluirle en el testamento. Que al momento de que él está declarando heredero en su testamento, la ley va a entender que al hacer esto está perdonándolo, ¿no? De forma tácita. Sin embargo, hay una excepción, la cual no existe el perdón cuando se trata de homicidio o intento de homicidio. ¿Por qué? Porque se dice de que esto afecta no solamente a los particulares, sino afecta a nivel, a toda la sociedad, ¿no? Porque esos delitos son de orden público. Eso sería gracias. Bien, antes de entrar al cuadro que nos va a mostrar su compañera, simplemente mencionar que el legislador lo que toma en cuenta es la naturaleza humana. Y tanto como van a ver acá el tema de la rehabilitación, también sucede en la desheredación, porque estamos hablando de relaciones interpersonales. Y las relaciones familiares a veces resultan ser muy complejas, pero son las más profundas. Puede ser que un padre en algún momento haya sido ofendido por el hijo o viceversa. En el caso del abandono del hijo, por ejemplo, hay una historia de un coach motivacional que es mexicano, Cristian se llama él. No me acuerdo en este momento su apellido, pero ustedes alguna vez seguramente lo van a encontrar en las redes. Su madre, a la edad de 6 años, lo abandona en un centro para menores huérfanos, lo abandona. Desde sus 6 años él aprende a convivir en medio de la adversidad completa porque lo abusan sexualmente, vivía en un lugar donde manejado por la iglesia, por padres, por curas, y los abusos son constantes hasta que llega a la edad de 18 años. ¿Se dan cuenta? Vivió en una situación de pobreza, precariedad, abandono y abuso. Todas las condiciones para que él saliendo, cumplida la mayoría de edad,
se pueda perder en las calles, como sucede con muchas personas. La diferencia con él es que logra encontrar en su vida un profesor de teatro, que lo ayuda bastante a superar todos esos problemas de la infancia, y en algún momento su madre retorna y pide perdón por lo que había hecho. Ella se disculpa de su hija porque tuvo que hacer eso, finalmente conducida por el hambre. Ella era una persona pobre, no podía mantener al hijo, no tenía los recursos necesarios, pero ella va y pide disculpas. Él, como hijo, en la actualidad es un hombre de más de 35 años, ella era candidata a su madre para el caso de la indignidad, si estuviéramos dentro de nuestra legislación. Pero él decide perdonar a su madre, porque luego entiende que todos esos eventos desastrosos por los que ha pasado lo han llevado al hombre que es hoy en día y el testimonio que puede dar. Además, que se ha graduado de la Universidad Mexicana, es abogado, tiene maestrías y tiene doctorado. ¿Se dan cuenta? Eso es un ejemplo de que en la adversidad las personas podemos sacar lo mejor de nosotros. Y eso también lleva a demostrar que el ser humano como tal, así como puede llegar a extremos del odio agudo hacia las personas, también tiene la suficiente sensibilidad y el corazón para perdonar. Y ese perdón se da a través de esta figura de la rehabilitación. ¿Ya? Bien, finalmente. La rehabilitación se hace en todos los casos, porque No. leí en un video o algo por ahí, que el artículo 1 es fetal. Claro, ahí no hay posibilidad. Además, ¿quién te podría perdonar si ya lo has matado a tu padre? No fuera condenado. Claro, si lo has matado a tu padre o a tu madre, vas a recibir una condena. Esa condena por ese delito hace que es el único caso. En el tema del artículo del numeral 1 del 1008, ahí no hay posibilidad de rehabilitación. Efectivamente, esa es la excepción a esta modalidad que ha establecido la ley. La rehabilitación la podemos poner como en el caso que les he indicado, de que el hijo ha sido abandonado, pero luego disculpa a su padre. En el caso de que el hijo ha querido distorsionar, amedrentar, presionar a su padre para que cambie su testamento, puede ser que en algún momento lo logre, pero los testamentos son revocables todo el tiempo. Entonces, en ese momento puede darse una situación de perdón entre padre e hijo, que el hijo reconozca su culpa, etcétera, y ahí se da lugar a la rehabilitación. Entonces, la rehabilitación funciona en todo menos en el inciso 1 del artículo 1008. Ahora terminamos con este cuadro que nos va a presentar Ana Belén. Si necesitas borrar esa parte para que se vea. Luego viene la acción legal. La persona interesada promueve su acción de liquidar ante un juez competente para poder realizarse ya el procedimiento. Y luego está la prueba de la causa, donde se presentan las pruebas que acrediten la conducta deshonrosa del heredero. Si esta persona ha asesinado, se le puede presentar que es una persona indigna, o si esta persona ha cometido algún delito de los causales
2009, presentando estas pruebas se pueden acreditar que esta persona es deshonrosa para convertirse en heredero. Luego está el paso 4, donde nos habla de la declaración judicial. Una vez ya presentado, haber empezado una acción judicial, viene la declaración judicial, donde el juez ya mediante esta sentencia declara la iniquidad al heredero. Luego vienen los efectos, donde ya se le declara que el heredero pierde su derecho a la herencia, pero sus descendientes, o sea, sus hijos, tanto pueden heredar su derecho de representación, que está también estipulado en el artículo 119 del Código Civil. Luego nos va a presentar el procedimiento de la incapacidad. No se puede observar mucho en el código sobre bueno, no está tan especificado, pero sí tiene su normativa. Hay que entender por qué se habla de la sucesión. Está en el artículo 1000, donde nos explica donde se habla de la sucesión del fallecimiento de causante. O sea, una vez que una persona fallece, ya empieza su sucesión para poder realizar el procedimiento. Luego viene la identificación del heredero, donde se identifican a los posibles herederos con el legatario, puede ser sus hijos, obviamente los hijos y las esposas también estarían ahí. La observación de la incapacidad se detecta, aquí se detecta que uno de los llamados incurre en una de las causales del artículo 1013, en la cual habla sobre la quitación de los frutos, si no me equivoco, en la cual es la 1013, donde dice la restitución de bienes y frutos. El indígena está obligado a restituir los bienes y los frutos que ha recibido desde el día que se abrió la sucesión. También en esta se puede ver ese concepto de este artículo. Luego viene la impugnación o acción legal. Un heredado interesado o el juez de juicio puede cuestionar la incapacidad del llamado, la cual uno de los herederos que puede cuestionar la capacidad o puede presentar su prueba por qué la incapacidad es siguiente que tiene. Y la última sería, la penúltima, la evaluación judicial. El juez va a verificar si esta causal de la incapacidad existía en el momento de abrirse los juicios. Y luego tenemos la finalidad, la declaración de la incapacidad, donde el juez declara la incapacidad con efectos retroactivos de la apertura de la sucesión. Y al final los efectos patrimoniales, donde se excluye el incapaz y distribuye los bienes según la ley o el sistema. Bien, gracias. Un aplauso a sus compañeros. A ustedes también por haber estado atentos pese a todas estas circunstancias adversas. Un aplauso y pueden retirarse para ir a participar de la noche de talento. Gracias.